Buenos días, Álvaro Moreno de la Santa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos María. Arrancamos semana, arrancamos también mes, el último del año. Hoy analizamos la actualidad, que es mucha y muy variada, con la ayuda de Ana Pérez Luna, de Estela Benot y de Antonio Avendaño, que ya están aquí con nosotros. Y entrevistaremos a Joséchu Ferreras, que es director de la Feria de la Ciencia, experto en cambio climático y también en políticas medioambientales. Hoy, como saben, comienza la cumbre del clima en Madrid y queremos conocer los retos reales a los que se enfrenta la cita y las medidas urgentes que debemos tomar. ¿Qué podemos hacer para frenar el deterioro de nuestro planeta? Enseguida volvemos. Joséchu Ferreras, que es el director de la Feria de la Ciencia y también educador medioambiental, educador sobre el medio ambiente. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos va a permitir entender un poco mejor qué es lo que tiene lugar en Madrid a partir de hoy, la Cumbre Mundial del Clima. Durante 2 semanas, más de 200 países que van a hablar de qué podemos hacer para parar todo esto, la crisis climática. Nada, muchas gracias por la invitación. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, en principio reunirnos en cumbres es una de las primeras cosas, porque es importante que todos los países hablen del tema, lo asuman y asuman objetivos como ocurrió en la última cumbre de París, ¿no? Ese es hablando de la COP, los objetivos que se plantea. Esta es una cumbre de transición. Se van a evaluar un poco cómo van los compromisos de los países hasta este momento y se van a establecer los protocolos para la revisión de estos compromisos de alguna forma. No va a ser una cumbre determinante en ese sentido. Probablemente algunos países mejoren, digamos, sus expectativas o sean más ambiciosos, pero no es la cumbre más definitiva, que será la del año que viene, que se va a realizar en Glasgow, que es cuando se va a hacer una evaluación general del periodo, de este periodo desde París, y se van a establecer los nuevos objetivos. Con los objetivos que ahora voluntariamente los países han aceptado, no llegamos a conseguir mantener la temperatura en 1,5 grados. Estaríamos en torno a los 3 grados, lo que sería absolutamente catastrófico. Esto se me permite que explicarlo muy bien, porque muchas veces tenemos, bueno, siempre tenemos cierta carencia de conocer efectivamente qué es lo que está pasando. Cuando nos habla de grados, de 1,5 grados, de 3 grados, en fin, cuéntelo de manera que lo podamos entender. A ver si soy capaz. Vamos a verlo. El 1,5 grados es un número de referencia. Ahora mismo estamos en 1 grado sobre las temperaturas de referencia y vemos cómo el incremento de temperatura va afectando en incremento la variabilidad climática. Han cambiado los tiempos de sequías, de tormentas. Antes comentabas el tema de que desaparecen las estaciones. Eso va a ir increciendo. Un incremento de la temperatura significa más facilidad de incendios forestales. Un incremento de la temperatura significa que se va a deshelar las zonas norte del planeta y sur. Y ahí hay un problema gravísimo, que es por lo que se sitúa el 1,5 grados. Se supone que a partir de un deshielo considerable de las zonas polares, hay la capa helada de suelo, tiene acumulado mucho metano. Ese metano, si sale a la atmósfera cuando se deshiela, ya es un sistema que se retroalimenta. No depende de las emisiones de los humanos, sino que va a depender de las propias emisiones del planeta. Como si hay más incendios forestales, porque aumenta la temperatura y es más fácil, los vientos aumentan la velocidad del viento, pues también los incendios son más potentes. Entonces, se genera, a partir del 1,5 grados, habrá retroalimentación positiva, que se llama, del sistema climático, con lo cual ya no controlaremos nosotros el cambio. ¿Y ahora mismo en qué momento estamos? Ahora mismo estamos a tiempo, que eso es muy importante el decirlo. Tenemos mucho margen, sobre todo en los países desarrollados, de ahorro, muchísimo, porque somos derrochadores de energía y yo no soy favorable de los discursos tremendistas de llegar a cero, sino que simplemente ahorrando todo el exceso que tenemos sin cambiar excesivamente nuestra calidad de vida, que eso es importante, podemos conseguir el objetivo. Pero para eso tiene que haber decisiones drásticas y conciencia de los gobiernos, independientemente de la ciudadanía. La ciudadanía ahora mismo, el haber declarado emergencia climática a la Unión Europea, el Parlamento tiene una importancia muy grande, y es que nos están diciendo a los ciudadanos: estamos en situación de riesgo,
Los gobiernos van a tener que hacer medidas exigentes, algunas impopulares, pero tenéis que ser comprensivos y colaboradores con ellos. El lenguaje es muy importante en todo esto. Hay cada vez más medios que hablan de crisis climática y no ya de cambio climático, que ya se da por hecho. Hemos pasado ese estadio efectivamente de emergencia. Estamos a tiempo. En esta cumbre se nos dice que es muy técnica porque se va a hablar del artículo 6, que es esa especie de bolsa en la que los países que más emisiones lanzan pueden, digamos, jugar y comprar, digamos, cuota, digámoslo así. Y también en esa concienciación política, ¿no? Esos son los dos objetivos en los que tenemos que fijarnos. El objetivo de concienciación política, yo creo que el tema de la juventud por el clima, el papel de los jóvenes ha sido determinante, ¿no? Bueno, después de Greta Thunberg, o creo que se llama, el apellido es difícil. Sí. Depende de cómo se pronuncie, ¿no? Después de lo que esta chica ha sido capaz de generar a nivel mundial, hemos tenido la primera huelga planetaria de la historia, protagonizada por la gente joven, ¿no? Y que tiene un discurso que a mí me encanta. Políticos, escuchar a la ciencia. Es que lleva la ciencia... Somos una sociedad que hemos invertido en conocimiento científico una barbaridad de esfuerzos y de energía. Tenemos una red de satélites que nos tienen medido todo lo que ocurre. Tenemos todos esos datos. Nos dicen los datos que tenemos que actuar y nuestros gobiernos se resisten a escuchar lo que nos está diciendo la ciencia. Hay una contradicción entre lo que sabemos y lo que hay que hacer, ¿no? Entonces... Porque hay, quizá, bueno, ahora voy a dar paso a mis compañeros de mesa para que entre todos pues hagamos esto más ameno, pero como hablamos siempre estamos en el cortoplacismo, ¿no? Es decir, habrá que hacer sacrificios desde los partidos políticos y desde los gobiernos para la ciudadanía y no todo el mundo está dispuesto en fin, a ser señalado con el dedo, pero es necesario porque nos jugamos en esto del ser o no ser. Efectivamente, el cortoplacismo es el problema. Tenemos un sistema político que mira como mucho a 4 años. Y no puede ser en un tema así. Hombre, afortunadamente han cambiado las cosas. El otro día los partidos... Aquí ha habido división derecha-izquierda y el tema del cambio climático por medio. Ahora mismo yo creo que fue importante la encíclica del Papa, en la que dijo, bueno, apoyó, por primera vez yo creo que la Iglesia en la historia se pone de acuerdo, que reconoce el papel de la ciencia y lo adopta como propio. Y el Papa dio un discurso, bueno, la encíclica es muy social también, no solo es científica, sino social. Y yo creo que eso ha hecho cambiar un poco los planteamientos de todos los partidos políticos. Ha despolitizado de alguna manera el problema del cambio climático, como lo hace la gente joven. El movimiento joven dice que ellos son un movimiento no apolítico, son apartidista. Todo lo que caminemos en ese sentido de que sea un problema de la sociedad y no es un problema de los partidos, implicará que las miras sean más a largo plazo y menos a corto plazo. Ahí estamos viendo precisamente a Greta Thunberg, que más allá de la anécdota de ser un icono de la lucha contra la crisis climática, desde luego sí representa los valores ha sido capaz de representar los valores de una gran parte de la sociedad que estamos en esto. Por cierto, he leído esta mañana que no se sabía cuándo iba a llegar a Madrid porque está buscando una forma de viajar que no deje huella en fin, medioambiental. Y claro, cruzar Extremadura en tren, por lo visto, es una odisea de 10 horas y ahora estamos descubriendo de verdad lo que ocurre, ¿no? En fin, no sé si al final era un coche eléctrico, pero también tiene una batería de litio que también contaminaba. Veremos a ver, eso es un problema, desde luego. Lo que pasa es que es cierto... Es una anécdota, pero que la anécdota simboliza la realidad. Claro, pero bueno, es que con esta muchacha es que se le exige mucho. Claro. Figuraros lo que se diría si se le ocurre venir en avión. Bueno, claro. O si le viene en un coche diésel. O sea, ella está de alguna manera minimizando la crítica y tiene mérito también venirse en barco. Sí, no, desde luego. Buenos días, señor Martínez. Encantada de tenerlo aquí. Yo quería, usted pone en valor la celebración de estas cumbres, habla pues de que puedan hablar los países, de que se puedan marcar objetivos, pero ciertamente también transmite que son procesos largos, estamos viendo que son procesos largos y con dificultades. Fíjese que se visibiliza de alguna manera estas dificultades frente a una emergencia. Yo quería preguntarle cuál es el principal obstáculo, cuál es el principal enemigo para que realmente al final las medidas se puedan llevar a cabo, porque claro, en procesos tan largos, en situaciones de emergencia, ¿cómo podría agilizarse esto y cuáles son las mayores dificultades? Difícil.
El problema más grande que tenemos y que más impide es el modelo de desarrollo que tenemos. El concepto que tenemos de felicidad incluso, ¿no? O sea, no vinculamos la felicidad a estar con los amigos o a comer con unos o con otros, sino al tener cosas, ¿no? Teníamos que desplazar el concepto de felicidad a cosas más sostenibles. El día que consigamos que el que tengas un coche, digamos, híbrido o ecológico, sea de más prestigio que tener un 4x4, ese día habremos avanzado en un concepto distinto del modelo de lo que pensamos. Y el modelo de desarrollo que tenemos, un modelo capitalista que prima el beneficio económico, hace que los beneficios sociales que tendrían que derivarse del desarrollo económico no se valoren. Entonces, entiendo que pone usted entonces mucho el peso quizás en el compromiso individual de la ciudadanía o en la sensibilización. Estas responsabilidades son compartidas. El compromiso individual de los jóvenes ha hecho que se genere digamos, que incida en un lobby político, ¿no? Que ha logrado llegar a que los políticos se pongan las pilas de una manera determinada, ¿no? Es una forma. Los gobiernos tienen una responsabilidad inmensa y las empresas también. Las empresas están cambiando sus estrategias de comunicación, en principio. McDonald's vemos ahora que tiene el logo verde y antes lo tenía rojo, y eso es porque hay una presión de la ciudadanía que piensa que es necesario el tema verde, ¿no? ¿Hay, señor Ferreras, científicos solventes que militen en el negacionismo, por lo menos en el negacionismo que atribuye el cambio climático a la acción humana? Yo no los conozco. Estamos hablando que el IPCC son 2.000 científicos que se dedican durante 5 años a estudiar toda la producción científica en cambio climático. Esa producción científica lo terminan centrando en un informe que sale cada 5 años y es el resultado de todo ese trabajo científico de todos los científicos que han tocado el tema cambio climático, negacionistas o no negacionistas. Y las conclusiones que sacan es con un 99% de consenso entre todos. La ciencia sabéis cómo es, si no el 100% no lo da para nada. Un 99% de consenso diciendo que las causas del cambio climático son de origen humano es suficiente peso para no escuchar. Hay un problema de comunicación. Hay un científico negacionista y le traes a un plató y lo pones con un científico del IPCC. Y que esta persona se representa probablemente a ella y probablemente algún lobby de las empresas de energía que está financiando o generando dudas en este ámbito, ¿no? Y lo estás enfrentando a una persona que no representa, pero forma parte del colectivo mundial de ciencia. Esos son temas que delicados. No vamos a decir la empresa porque, en fin, todo el mundo la conocemos, pero hoy, no sé si habéis visto los periódicos de hoy, de todos los periódicos de hoy, la portada no era una portada, era publicidad. Y además con unas características bastante, no sé exactamente si eso será muy lícito o no, pero desde luego había periódicos hasta que ponían hasta el precio en la primera página y era una empresa eléctrica. A mí me gustaría preguntarle, señor Ferreras, eso que está usted comentando de los lobbies de las eléctricas y de las empresas que generan mayores cuotas de contaminación. Decía usted antes que los gobiernos tendrían que tomar medidas impopulares para que pudiéramos entre todos pues, mejorar, ¿no? Yo quiero preguntarle al señor Ferreras, rápidamente, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? O sea, ¿qué medidas impopulares se refería usted que tienen que tomar los gobiernos? Porque muchas veces tenemos la sensación que a veces esas medidas que nos dicen que son para luchar contra el cambio climático, para luchar contra la crisis climática, en el fondo no responde a eso. Lo que yo querría es que la seguridad que tengamos los contribuyentes y los españolitos de a pie de que realmente esas medidas van a servir para eso y no para otros fines que no son capaces de contarnos. Pues mira, tendría que existir algo así como una comisión asesora en cambio climático para que todas las leyes que salen del Parlamento o de los gobiernos tuvieran ese test de perspectiva cambio climático. Medidas impopulares. Podría ser una medida impopular el que la velocidad máxima en carretera fuera 10 km por hora menos, por ejemplo. Podría ser impopular, pero se comprendería y sería asumible, ¿no? Eso sería... las medidas impopulares, por ejemplo, hay que explicarlas y hacerlas bien. Si se ocurre como en Francia, con el tema del diésel genera un movimiento como los chalecos amarillos que son un problema, ¿sabes? Medidas impopulares pues puede ser, que ya van a ser, el cerrar las centrales térmicas basadas en el carbón. Si tú explicas bien y das una salida justa a los trabajadores,
esas medidas se pueden desarrollar sin que se genere mayor conflicto, ¿no? En temas de energía, habría que revisar todo el tema de facturación de la luz. Ahí no creo que fueran impopulares las medidas, serían impopulares para las empresas eléctricas, ¿no? Que también están cambiando su modelo de negocio. Todas las empresas eléctricas están empezando a ofrecer energías renovables ya, sí, porque es marca. El nivel de inversiones ya de algunas bancas con el tema de energía ya tienen bonos verdes, y el crecimiento de bonos verdes en la banca a la hora de hacer inversiones está creciendo. Eso es porque la ciudadanía es sensible a esto y se ven obligados a hacer ese cambio hacia lo verde. Está hablando de cambio climático, tenemos una cumbre muy importante y nos preguntamos, por un lado están los gobiernos que toman decisiones, por otro están los ciudadanos que asumen esas decisiones y que también podemos hacer muchas cosas por nuestra parte. Son pequeños gestos, pero también importantes. Y una tercera pata es presionar a esos gobiernos para que finalmente lleven a cabo las decisiones, ¿no? Yo pondré una cuarta pata, que son las empresas. Las empresas al final son las que producen y nos dan los servicios de los que disfrutamos. Y incluir criterios ambientales y de ahorro de energía y de agua y criterios de sostenibilidad en la gestión de las empresas no solo beneficiaría a todos y al medio ambiente, sino que yo estoy convencido, y ya están convencidas ellas, de que les ahorraría dinero y podrían mejorar sus beneficios, ¿no? Sin la complicidad de las empresas, de las grandes empresas, es imposible la transición hacia una economía baja en carbono. Y bueno, yo creo que se están dando pasos en eso, no a la suficiente velocidad probablemente que lo estén asumiendo, pero se están dando cuenta y está empezando a haber competencia en el tema verde entre las propias grandes empresas. A nivel concreto, hay una evolución, por ejemplo, en el tema audiovisual, que es un tema que os concierne. Si os dais cuenta, en muchos de los informes... Esto es señal en directo, discúlpame, Joséchu, esto es señal en directo, está Pedro Sánchez, el presidente en funciones, que está recibiendo a los representantes de los más de 200 países que van a estar durante 2 semanas en Madrid, hablando de crisis climática. Sí, disculpa. No, comentaba que en las televisiones, si os habéis dado cuenta, en algunas, en los informes del tiempo, han incluido una especie de pequeño espacio para hablar no solo del tiempo, sino del clima. Hay información del clima muy... Hay ansiedad, yo creo, en muchos ámbitos por información medioambiental. Vuestra casa, Canal Sur, ha sido receptivo a eso y habéis colocado los 2 programas estrella históricos, además reconocidos a nivel nacional, es Tierra y Mar y Espacio Protegido. La habéis cambiado la programación y la habéis puesto porque tienen audiencia. Hay ansiedad por conocer temas ambientales. Y tendrían que crearse, los canales tendrían que crear ahí más espacios. Y en el ámbito de la educación, probablemente tener una presencia importante en el currículum, no solo en primaria, en secundaria, por supuesto en bachillerato, pero como algo fundamental, ¿no? Claro, en este país tenemos la tristeza de que el tema educativo está condicionado por los partidos, no ya por la política siquieramente. Entonces, cualquier elemento de mover el sistema educativo, ya rápido hay una polarización. ¿Qué dices tú para decir yo lo contrario? Pero es que además un poco al hilo de eso que estaba comentando, justo quería hacerle una pregunta sobre ello. A ver, se habla mucho de que la cuestión del cambio climático, el cuidado del entorno, debe ser un asunto de Estado, independientemente de la ideología. Y ciertamente, pues es verdad que se ha venido vinculando este asunto más quizás a los sectores progresistas, a la izquierda. ¿Usted cree que esto está superado o no? ¿O todavía existe esto que comentaba muy gráficamente con la educación, no? No está superado en España, está superado en muchos países europeos donde estás viendo que partidos verdes están entrando en pactos con derecha o con izquierda, porque ahí no hay ese problema. Es un problema bastante de nuestra forma de hacer política. Ha hecho referencia a la cumbre de Glasgow, Boris Johnson, que no se puede ser más, en fin, conservador, ¿no? que Boris Johnson, muy amigo de Donald Trump, y sin embargo él hace suyas todas las tesis del cambio climático, ¿no? En el ámbito educativo, que es lo que tenemos que ir a propuestas como la italiana, que han incluido una asignatura recientemente, sí, en todos los cursos, ¿no? Entonces, ahora mismo el cambio climático prácticamente no aparece en los libros de texto y no hay ninguna parte del currículum que lo admita, ¿no? ¿Puedo contar una anécdota, si me permite nuestro editor? Claro. Es que me ha ocurrido hace 2 semanas y, bueno, he ido a visitar a mi hijo que está estudiando fuera y nos hemos quedado en un albergue una noche porque, en fin, el resto era muy caro y nos compartí de habitación.
en 6 literas y había un señor con todas las pegatinas del mundo del cambio climático encima, todas, que nos llamó la atención porque estábamos hablando. Y de repente nos acostamos, 12:30 de la noche, y empieza a ducharse 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Yo creía que le había pasado algo, la verdad. Estuvo 25 minutos duchándose. Cuando salió, le dije, hombre, ya puedes ir quitando todas las pegatinas que lleva, porque pero él no era consciente, realmente era holandés y no tenía la cultura que a lo mejor nosotros tenemos de que se había pegado el tío 25 horas duchándose. Y claro, era una locura, ¿no? Y entonces empezamos a hablar efectivamente de la escasez de agua y todo eso, y quizás es verdad, me van a permitir la charla, pero es verdad que hay poca, a lo mejor, educación ambiental para entender que todos debemos tener, en fin, nuestra conciencia, ¿no? Sí, pero también somos muy contradictorios, ¿eh? Pregúntaselo tú a mi amigo. Tu amigo, Bueno, mi amigo es del monte. Sí. Pero somos, muchas veces hay poca información. Tú compras un producto y es que no sabes eso realmente las repercusiones que tiene. Y o te fijas muy bien o no te das cuenta que las lentejas vienen de Canadá en vez de Ávila o de Cádiz, ¿no? Que ese es otro tema. Estamos comiendo alimentos kilométricos. Que dice, bueno, ¿qué sentido tiene esto, no? Entonces, ahí en los comportamientos personales de la ciudadanía, en el tema alimentación es importante. La alimentación y todo el sistema agrícola es un 20 y tantos % de... Lo decía antes Estela, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo quería preguntarle, precisamente un poco a raíz de lo que comentaba Álvaro, si tiene algún fundamento esa leyenda urbana, que yo le he oído alguna vez, en fin, a vecinos y a gente diciendo que lo de reciclar, que al final no es verdad, que no vale la pena hacer ese esfuerzo personal porque el reciclaje ni es eficiente, ni es eficaz, ni se lleva realmente a cabo. A ver, es importantísimo reciclar, separar las basuras correctamente. Otra cosa es que no tenemos el mejor sistema de gestión de residuos del mundo. Vamos, no funciona bien. Entonces ahí sí que habría un papel importante de los gobiernos, tanto autonómicos como menos municipales, pero sí el gobierno de nación, en cambiar el sistema que tenemos, que es un sistema que no cumple bien con su papel de realmente de generar economía circular de alguna manera, ¿no? ¿Pero porque tecnológicamente está obsoleto o no? No. Hay, hombre, problemas tecnológicos en el reciclaje pues podemos tener con los móviles, y porque hay cosas que son complicadas de hacer. En general, en el tema de lo que entendemos por residuos del hogar normales, no hay. Lo único que, bueno, que cuando hay un exceso, y lo estamos viendo, mandamos los residuos plásticos y envases a China, a Níger, a no sé dónde, y nos los devuelven porque están hartos ya de que les mandemos. Entonces, hay un problema de la gestión, del modelo de gestión de residuos que hay en este país. Yo también me gustaría una reflexión sobre la educación, ¿no? Eso que comentábamos antes de los movimientos de los adolescentes, que ha habido una huelga planetaria. Yo creo que aquí, no sé cómo lo ve usted, que se dedica también a eso, ¿no? Forma a las personas. Yo me gustaría saber, porque quizás si metemos el cambio climático en la educación, a lo mejor a los niños no le estamos dando a los jóvenes ese arma poderosa que ellos tienen, ¿no? Que es la contestación. Si se lo metemos en el currículum, quizás estamos provocando un efecto contrario. No digo los niños pequeñitos que tenemos que educarlos a cómo se gestiona el clima, cómo se cuida el medio ambiente, cómo se cuida la naturaleza. También una cuestión de educación en las familias, yo creo, ¿no? Que tampoco la olvidamos. No se puede tirar papel al suelo, eso ya lo tenemos más o menos interiorizado, pero eso antes no era así. Eso nos lo han enseñado en nuestras casas, que no se pueden tirar papeles al suelo. Pues en el mismo sentido, no sé si la educación en este sentido puede ser casi contradictoria, porque esto genera para ellos un movimiento, una manera de rebelarse contra la sociedad establecida. Sí, es interesante eso que dices, porque parece que todo lo que se oficializa se estropea, ¿no? Y tiene su parte de verdad. En el tema educativo, es un tema muy personal mío, a mí me preocupa mucho cómo se trata el cambio climático en el alumnado de primaria infantil, porque pueden generar angustias que ellos no son capaces de asimilar o de poner en contexto global, que la relativicen, ¿no? Entonces, a mí, cuando en algunas de estas manifestaciones va un niño o una niña de 9 años con un cartel "El planeta no tiene futuro", me preocupa ese chaval o esa chica que está viviendo, ¿no? Y hay casos de angustia real. Entonces me preocupa cómo hacerlo, ¿no? No sabría cómo hacerlo. En los niveles superiores depende cómo se haga. Si tú lo que estudias en el centro es en un libro y un listado de temas, no. Pero si lo que haces es un proyecto de investigación en tu entorno para resolver un problema ambiental de tu entorno y puedes actuar sobre él, haciendo, pues bueno, yo qué sé, pues con temas de residuos, temas de energía, o planteando el ayuntamiento, cosas cambia. Es muy importante en la educación el método. Si el método es el tradicional, genera
esa historia, esto es otra historia más y rechazo. Si el método es implicativo y participativo de los chicos y las chicas, pues te da la posibilidad de que ellos se impliquen en la solución de los problemas que detecten. Sí, no, usted lo ha dicho muy bien, estamos a tiempo. Ese mensaje es el que tiene que al final que calar, porque si no, en fin, la desesperación te lleva a la melancolía y la melancolía a la depresión, ¿no? Ese es el camino que se recorre. Entonces uno dice, bueno, pues no hay nada que hacer, pues no hago nada. Que puede ser alguna reacción que producen, ¿no? Sí, ese es el problema de los mensajes catastrofistas, ¿no? Y luego otro modelo de mensajes es el vincular el cambio de comportamiento y de estilo de vida a elementos positivos. Antes hablamos, si vas en bicicleta al trabajo o vas andando, estás mejorando tu salud. Si desciende tu nivel de consumo de carne, estás mejorando tu salud. Entonces, tratar de vincular los mensajes que se den en cambio climático, de cambio de estilo de vida y de nuestros comportamientos, a la parte positiva que sí tiene ese cambio, porque estamos mal acostumbrados. O sea, hacemos las cosas porque las hacemos, no porque realmente sean beneficiosas para nuestra salud o para el medio ambiente, ¿no? Lo que sí es cierto es que la crisis climática ha dejado de ser una moda como para estar siempre en el discurso transversal de todo lo que hacemos. Ese es un triunfo, desde luego. Eso afortunadamente ahora mismo es así y yo confío en que esta movilización lleve a acelerar y a incrementar los compromisos de cada país, ¿no? en su nivel de reducciones para conseguir ese objetivo de no superar el 1,5 grados digamos, de incremento de temperatura. Lo que sí es que tenemos que hacer cambios en nuestro ocio, probablemente, nuestra manera de viajar, nuestra manera de comer, de vestir. Sí, bueno, no sé si sabéis que en Suecia se ha generado una especie de movimiento, tiene un nombre en sueco que no sé, pero es la vergüenza de viajar en avión para vuelos cortos. Todo lo que puede resolver en otro sistema de transporte y entonces ha generado, por eso también Greta es tan escrupulosa con ese tema, ¿no? No se le puede... Claro, hombre, tampoco se puede uno sentir culpable por todo lo que haga, porque al final es muy caro, a lo mejor. Es curioso comer ecológico es más caro que comer normal, ¿no? Ahora decían que estar delgado ahora es o sea, los pobres, que la gente está gorda, y en Estados Unidos pasa eso, y los que están más delgados tienen un poder adquisitivo más alto. Vida más elevado. Bueno, pues Joséchu Ferreras, muchísimas gracias por estar aquí, estaremos muy atentos, probablemente le volveremos a llamar para entender lo que está ocurriendo en Madrid estos días. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros.